La energía nuclear es la energía que se obtiene al manipular la estructura interna de los átomos de un material denominado uranio. Al desintegrarse, sus átomos produce calor, con el que se hierve el agua que se encuentra en los reactores nucleares. Al hervir el agua genera vapor, con el que se mueven las turbinas que se encuentran en los reactores, consiguiendo así producir electricidad. Para poder comprender la energía, primero debemos conocer su historia. Entre los siglos XIX y XX, 5 personajes importantes como el físico francés Antoine-Henri Becquerel, Marie y Pierre Curie, Ernest Rutherford y Joseph Jost Thomson hacen descubrimientos como la radiación, partículas subatómicas, entre otras, que hace que las investigaciones en el campo nuclear comiencen. En el 1942, en los Estados Unidos, el físico Enrico Fermi y sus colaboradores construyen en la Universidad Princeton, en Chicago, la primera pila atómica. El suceso da paso a la primera reacción nuclear controlada en la historia de la humanidad. Servirá de modelo para centrales electronucleares y en lo inmediato para construir las primeras bombas atómicas. En 1956, en octubre, Gran Bretaña pone en funcionamiento la primera central nuclear comercial en el mundo. La planta, denominada Calder Hall, cuenta con una capacidad de generación de 196 megavatios. Fisión y fusión. Son energías nucleares que se producen por la separación o unión de los núcleos de los átomos. Estos dos son fuentes de energía. La fisión es una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se convierte en estable y se descompone en dos núcleos, cuyos tamaños son del mismo orden de magnitud, con gran desprendimiento de energía y la emisión de 2 o 3 neutrones. Estos neutrones, a su vez, pueden ocasionar más fisiones al interaccionar con nuevos núcleos fisionables que emitirán nuevos neutrones y así sucesivamente. Es desde el principio el funcionamiento, en el que están basados los reactores nucleares, que son fuentes controlables de energía nuclear de fisión. La fusión nuclear es una reacción en la que se unen dos núcleos ligeros para formar uno más pesado. Este proceso desprende energía porque el peso del núcleo pesado es menor que la suma del peso de los dos núcleos más ligeros. Este efecto de masa se transforma en energía. Centrales nucleares. Las podemos entender como fábricas de energía y hoy por hoy son una de las principales fuentes energéticas de muchos países. En la mayoría de los casos se dedican a la producción de electricidad, pero a diferencia de las centrales térmicas o hidráulicas, estas utilizan como combustible el uranio. Parte de las centrales nucleares. Vasija de reactor. Es una vasija de acero en la que se aloja el reactor nuclear, componente principal de la central nuclear, en la que se produce la reacción de fisión en cadena. Su núcleo está formado por elementos de combustible. Combustible, material en el que tienen lugar las reacciones de fisión. Normalmente se emplea el óxido de uranio enriquecido. Se utiliza simultáneamente como fuente de energía y de neutrones para mantener la reacción en cadena. Se presenta en estado sólido en forma de pastillas cilíndricas encapsuladas en varillas metálicas de unos 4 metros de longitud. Barras de control. Son los elementos de control del reactor y actúan como absorbentes de neutrones. Son barras de indio-cadmio y carburo de boro que permiten controlar en todo momento la población de neutrones y la reactividad del reactor, haciendo que sea crítico durante su funcionamiento y subcrítico durante las paradas. Generadores de vapor. Son intercambiadores de calor en los que el agua de refrigeración del circuito primario, que circula por el interior de los tubos con forma de U invertida, cede su energía al agua del circuito secundario, transformándose ésta en vapor de agua. Edificio de contención. Recinto que alberga el sistema de refrigeración del reactor y diversos sistemas auxiliares. Sirve de blindaje en la operación normal e impide la fuga de productos contaminantes al exterior. Tiene la responsabilidad funcional, junto con otros sistemas salvaguardias, de impedir la liberación, en último término, de productos de fisión a la atmósfera en caso de accidente. Turbina. Instalación a la que llega el vapor de agua proveniente de los generadores de vapor, cuya energía se transforma a través de los álabes en energía mecánica de rotación. Existen varias secciones para la expansión del vapor. Su eje está soleramente unido al eje del alternador, equipo que produce la electricidad al convertir la energía mecánica de rotación de la turbina en energía eléctrica de media tensión y alta tensión. Transformador, equipo que eleva la tensión de la electricidad producida en el alternador
para minimizar las pérdidas de su transporte hasta los puntos de consumo. Agua de refrigeración. Agua que se toma de un río o un embalse o el mar que se utiliza para licuar el vapor de agua en el condensador. Torre de refrigeración. Instalación que permite acelerar la atmósfera, que actúa como foco frío. Una parte del calor residual producido en la generación de electricidad se utiliza para enfriar el agua que circula por el condensador, formando parte del circuito auxiliar de refrigeración de la central. Condensador. Intercambiador de calor formado por un conjunto de tubos por los que circula el agua de refrigeración. El vapor de agua que entra en el condensador procedente de la turbina se licúa pasando a fase líquida. Esta conversión produce un vacío que mejora el rendimiento de la turbina. Siguiendo con la energía nuclear, esta también tiene ventajas y desventajas. Las ventajas de la energía nuclear pueden ser muchas, pero algunas de ellas son: la generación de energía eléctrica mediante energía nuclear permite reducir la cantidad de energía generada a partir de combustibles fósiles, carbón y petróleo. La reducción del uso de los combustibles fósiles implica la reducción de emisiones de gases contaminantes, dióxido de carbono y otros. La producción de energía eléctrica es continua. Una central nuclear está generando energía eléctrica durante prácticamente un 90% de las horas del año. La energía nuclear no depende de aspectos naturales. Con esto se solventa la gran desventaja de las energías renovables, como en los casos de la energía eólica, en que las horas del sol o el viento no siempre coinciden con las horas de la demanda energética. Al ser una alternativa a los combustibles fósiles no se necesita consumir tanta cantidad de combustible como el carbón o el petróleo. La reducción del consumo de carbón y petróleo ayuda a reducir el problema del calentamiento global, del cambio climático del planeta. Al reducir el consumo de combustibles fósiles también mejoraría la calidad del aire que respiramos, con lo que ello implicaría en el descenso de enfermedades y aumentar la calidad de vida. La energía nuclear también tiene desventajas, y algunas de estas son: a pesar del alto nivel de sofisticación de los sistemas de seguridad de las centrales nucleares, el componente humano siempre tiene cierta repercusión. Ante un imprevisto o en la gestión de un accidente nuclear no se puede garantizar que las decisiones tomadas por los responsables sean siempre las más apropiadas. Tenemos dos buenos ejemplos, en Chernobyl y Fukushima. El accidente nuclear de Chernobyl es por el momento el peor accidente nuclear de la historia. Una sucesión de decisiones equivocadas por el personal que gestionaba la central acabó causando una fuerte explosión nuclear. En el caso del accidente nuclear de Fukushima, una vez producido el accidente, la actuación del personal encargado de gestionarlo fue muy cuestionada. Después del accidente de Chernobyl, el accidente nuclear de Fukushima fue el segundo peor de la historia. Otra desventaja importante es la difícil gestión de los residuos nucleares generados. Los residuos nucleares tardan muchísimos años en perder su radioactividad y su peligrosidad. Los reactores nucleares, una vez construidos, tienen fecha de caducidad. Pasada esta fecha deben desmantelarse, de modo que los principales países de producción de energía nuclear, para mantener constante el número de reactores operativos, deberían construir aproximadamente 80 nuevos reactores nucleares en los próximos 10 años. Los reactores nucleares actuales funcionan mediante reacciones nucleares por fisión. Estas reacciones se producen en cadena, de modo que si los sistemas de control fallasen, cada vez se producirá más y más reacciones hasta provocar una explosión radioactiva que sería prácticamente imposible de contener. Probablemente la desventaja más alarmante sea el uso que se le puede dar a la energía nuclear en la industria militar. El primer uso que se le dio a la energía nuclear fue la construcción de 2 bombas nucleares que se le lanzaron sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la primera y última vez que se utilizó la energía nuclear en un ataque militar. Más tarde, varios países firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero el riesgo que en el futuro se vuelvan a utilizar armas nucleares siempre existirá.